vamos a hablar de la parábola del sembrador. Y en este caso, el título, parábola del sembrador, es el correcto y es el único correcto. Y ustedes me miran, pero David, si siempre decimos que los títulos los ponen los editores de las Biblias. En este caso en particular, el título de la parábola del sembrador lo da el propio Jesús. Lo vamos a comprobar. Así que la parábola del sembrador es el título correcto. Es la parábola del sembrador. Y lo primero que vamos a ir es al contexto, que es muy pequeño, muy breve. En Lucas 8, recuerden que estamos utilizando Lucas, y en Lucas 8 tenemos un breve pasaje que solo aparece en el Evangelio de Lucas, que dice lo siguiente. Aconteció después, Lucas 8, del 1 al 3, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué hacía Jesús? ¿Predicar qué? El Evangelio del reino de Dios. Pueblo por pueblo, aldea por aldea, ciudad por ciudad, el mensaje del Evangelio con sus parábolas, con sus sermones, acompañado evidentemente de señales y milagros de lo alto, y los 12 con él. Recuerden que Jesús había designado 12 apóstoles. Y siempre que Jesús iba, ¿quiénes iban con él? Los 12 discípulos más cercanos, los apóstoles, siempre con él. Ahora, verso 2. Este detalle, como digo, solo lo tiene Lucas en su Evangelio. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí podemos comprobar cómo muy probablemente Lucas tomó el testimonio de muchas de estas discípulas de Jesús. Encontramos ya en Lucas 8 que Jesús no solamente tiene discípulos, sino discípulas que acompañan a Jesús en su ministerio, que conocen lo que Jesús predicaba, y en este caso en particular Dios las utilizaba para sostener el ministerio de Jesús. Recuerden que el ministerio de Jesús era itinerante, no tenían empresa, iban con lo que podían recibir de las personas. Estas mujeres sostenían el ministerio de Jesús y lo acompañaban como discípulas de Jesús. Bien, ahora Lucas, inmediatamente después, relata o comienza la introducción a la parábola del sembrador. Dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Sin embargo, si buscamos el paralelo en Mateo y Marcos, nos da más información de este evento. Mateo 13:1, por ejemplo, nos dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Estamos en un momento de que la popularidad y fama de Jesús empieza a ser cada vez más evidente. Personas de diferentes lugares y ciudades se convocan juntas para caminar y buscar a ese rabino llamado Jesús, que probablemente es Jesús de Nazaret, el cual tiene señales y milagros y predica acerca del reino de los cielos, con autoridad, no como los fariseos. Y la gente quedaba temprano, vamos a Capernaum o vamos a tal sitio porque dicen que Jesús está allí predicando. Y este contexto de Mateo 13 es precioso porque imagínense la escena. Jesús se levanta temprano por la mañana, está tranquilo, va a la playa, se sienta mirando probablemente su propia creación y de repente mira hacia atrás y tiene un montón de gente, una multitud esperando que él predique, que él comparta acerca del Evangelio. Y lo relata Mateo con precisión. En ese momento la gente se agolpa en la playa, Jesús se sube a una barca, toma cierta distancia de la orilla, se sienta en la barca mirando hacia la multitud en la playa y comienza a predicar por parábolas. Y esta situación es magnífica porque la playa es utilizada como anfiteatro natural que las personas se sientan y él, enfrente a la multitud, comienza desde la barca a predicar por parábolas. No sabemos por qué Jesús utiliza en este momento la parábola del sembrador. Quizás haya un sembrador por allí sembrando y Jesús lo ve enfrente y habla del sembrador. O quizás, como dijimos, Jesús, que era carpintero en Nazaret, probablemente dedicado a fabricar yugos y arados, conocía de la siembra.
O quizás simplemente está utilizando una historia que todo el mundo puede entender, porque era muy común hablar de siembra y la gente sabía lo que era sembrar. En cualquier caso, sabemos que Jesús comienza una de sus palabras más conocidas y más recordadas. También es una parábola larga y también es una palabra que tiene explicación por el propio Jesús. Ahora, como los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, cada uno habla de esta parábola y de la interpretación de la parábola, he decidido para ustedes en esta mañana unificar Mateo, Marcos y Lucas en un solo texto. He tomado la Reina Valera del 60 y he unificado lo que todos dicen en común y cada detalle de cada uno de los evangelios en un solo texto. Usted lo puede comprobar en Marcos 4, 2, 9, Lucas 8, del 5 al 8 y Mateo 13, del 3 al 9. Insisto, vamos a leer un solo texto que aglutina e incorpora los tres evangelios en un solo texto. Quedaría algo tal que así, lectura de la parábola. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Recuerden que el evangelio de Cristo es doctrina. Por ahí algunos teólogos modernos y liberales dicen que Jesús y Pablo son contrarios, porque Jesús hablaba de la vida práctica y Pablo sistematizó una religión y doctrinas. Eso no es verdad. Cada uno de los escritores del Evangelio y cada persona que ha hablado acerca del Evangelio de Jesucristo simplemente ha tomado las enseñanzas de Cristo y ha hablado y desarrollado acerca de ellas. Todo el Evangelio de Cristo es doctrina. En la doctrina de que somos pecadores, de que estamos en depravación total, de que solo es por gracia, de que solo es por la fe, de que solo es por Cristo. No puede haber más doctrina que el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, él les hablaba de su doctrina, que es el Evangelio. Y debemos entenderlo así. Bien, les decía en su doctrina, oíd, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, esto significa pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y le faltaba humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y nació, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esta parábola es muy particular, porque no solamente Jesús nos da la parábola, sino que Jesús también nos da la interpretación. Es Jesús mismo quien interpreta su parábola. Y si tenemos la interpretación de Jesús, ¿qué podríamos añadir? Es decir, si el emisor es el que interpreta la propia parábola, debemos ceñirnos bíblicamente a lo que Jesús ya explica y simplemente incorporar con más textos bíblicos lo que Jesús ya está diciendo. No deberíamos inventar ninguna cosa en ningún caso con una parábola en la que el propio Jesús explica. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué Jesús explica esta parábola en particular? Porque hasta ahora Jesús no nos ha dado ninguna explicación de ninguna parábola. Y no es habitual que Jesús explique sus parábolas. Sin embargo, esta es la primera que Jesús explica. El motivo se encuentra en Mateo 13:10. Porque dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué Jesús enseñas por parábolas? Los discípulos de Jesús están confundidos, porque cuando conocieron a Jesús y las primeras personas se acercaban a Jesús, él siempre predicaba por parábolas y mucha gente no entendía las parábolas. Pero ahora que hay multitudes, que gran número de gente se congrega para escuchar a Jesús, los discípulos pueden llegar a pensar diciendo, bueno, ahora su mensaje será más entendible. Ahora que sí ya es famoso, ahora que sí ya lo entienden, ahora que sí ya lo buscan, que ya todo el mundo conoce a Jesús y hay grandes multitudes, será mucho más evidente en su mensaje para que la gente lo siga, para que la gente lo siga buscando. Incluso si es el Mesías, esto puede ser un ejército. Montemos una revolución y que el Mesías nos libre de los romanos. ¿Por qué todavía sigues hablando por parábolas? Todo el mundo te sigue, pero tu mensaje sigue siendo muy difícil de entender por muchas personas.
Se lo dije en la primera prédica acerca de esta serie de sermones. Jesús no venía a tener multitudes. Jesús no venía a hacer una iglesia llena de personas que lo escucharan. Jesús no buscaba likes en Instagram ni en YouTube. Jesús no venía a ser conferenciante. Jesús venía a hacer discípulos, no simpatizantes. Él no venía a agradar a la gente, venía a agradar a su Padre que estaba en los cielos. Las parábolas delante de las multitudes era el método de identificación y separación de potenciales y verdaderos discípulos como esas mujeres, de gente que venía simplemente por panes y peces, quizá para ver un milagro público, quizá para satisfacer alguna necesidad puntual de su vida aquí y ahora. Y las parábolas lanzadas separaban entre verdaderos discípulos de personas que venían por otros intereses. Ahora, por eso los discípulos le preguntan, y por eso Jesús le responde, para que oigan, oigan, y vean, no vean. El propósito de Jesús era glorificar a su Padre, independientemente del número de personas que estuvieran allí para escucharlo. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio con la interpretación, porque, como les digo, la interpretación también está en los 3 evangelios. Dice lo siguiente: y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son los que oyen la palabra del reino y no la entienden, y luego viene el diablo y quita la palabra que se sembró en sus corazones para que no crean y se salven. Los que fueron sembrados en pedregales, estos son los que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, creen por algún tiempo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la prueba, la aflicción, la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y se apartan. Los que fueron sembrados entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida y las codicias de otras cosas, entran y los ahogan a ellos y a la palabra, y no llevan fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto oyen, entienden, reciben y retienen la palabra y dan fruto con perseverancia y producen a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Les parece interesante el ejercicio de unificar los 3 evangelios? Hay muchas más cosillas, ¿eh? Si unimos los 3, hay abundante información aquí. Bien, vamos despacio con la interpretación que el propio Jesús explica. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Parece que Jesús está trazando una idea clara, que es que no todas las parábolas son igual de complicadas. Que hay parábolas más sencillas de entender y parábolas más misteriosas. Y es cierto, si leemos todas las parábolas de Jesús, que la del sembrador no es la más difícil de entender. Créanme, vamos a ver algunas que son más complicadas. Jesús está diciendo que la parábola del sembrador es el estándar que él pone para que se pueda entender las parábolas de Jesús. Por eso les pregunta, si no entendéis esta, ¿cómo vais a entender las demás? Bien, ahora, Jesús es de las pocas parábolas que titula él mismo. Y él dice que es la parábola ¿de qué? Del sembrador. Esto es muy importante para entender lo que Jesús nos está hablando. Cuando alguien titula un libro, o una canción, o una película, cuando el autor pone título a su obra, indica con ese título la intención y el contenido de la obra. Es intencional de parte de un autor poner el título de su obra. Y esto es muy importante, porque es el propio Jesús quien titula esta parábola. Y por lo tanto tenemos que entender por qué la titula la parábola del sembrador. Y el motivo es que esta parábola está enfocada o pone el foco en el quién, en el que siembra. No la llama la parábola de la semilla, no la titula la parábola de los tipos de tierra, no la llama ni la titula la parábola de dar fruto o no dar fruto.
El foco está puesto en el sembrador. Es decir, esta parábola es para sembradores. Es para aquellos que predican el Evangelio de Jesucristo. Es para aquellos que cuando predican el Evangelio empiezan a comprobar en su propia vida que no todo el mundo, que no todas las personas responden de la misma manera al mismo Evangelio. Que hay diferentes tipos de tierra, que hay diferentes tipos de personas que reaccionan y actúan de manera diferente al mismo mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es una advertencia y es una enseñanza para sembradores. Ahora, él lo demuestra porque inmediatamente después de poner el título dice la siguiente frase: la semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Es decir, el Evangelio, la buena nueva, la palabra de Dios es la semilla. Esto es algo muy serio, hermanos, porque Jesús está limitando de forma clara y contundente lo que es ser sembrador del reino de los cielos y lo que no es ser sembrador del reino de los cielos. La única posibilidad de ser sembrador es sembrar ¿qué? La palabra de Dios. Si no es con la palabra de Dios, si no es con las Escrituras, si no es con la doctrina de Jesucristo, si no es el Evangelio de Jesucristo, no es un sembrador. Será otra cosa, pero no un sembrador. El rango de sembrador es solo para aquellos que predican la palabra de Dios, sin filtros, sin edulcorantes, sin rebajarla, sin profanarla, sin torcerla, sin manipularla, sin malinterpretarla, sin usarla para enriquecerse ellos mismos ni para buscar su propia gloria. Que esa persona, cada vez que abre su boca y proclama la palabra de Dios, lo hace con temor reverente delante del Dios de la palabra. Eso es un sembrador. Y lo otro será otra cosa. Por eso, no es de extrañar en este tiempo que mucha gente se suba ya en púlpitos y ni siquiera la abra. ¿No se ha dado cuenta? Fíjese un poco. Le digo una cosa, prefiero eso. Prefiero que un charlatán no habla la palabra de Dios, que un charlatán la abra torciéndola y manipulándola para su propio beneficio. Prefiero entonces que no la abra, evidentemente. Tiene que ser la palabra de Dios y no la mía. Tiene que ser su palabra y no las mías. ¿Por qué? Isaías 55 del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Aleluya. La palabra que sale de la boca de Dios, el verbo, por medio de quien fue creado todo y todo existe, por medio de quien somos redimidos. Cristo es el mensaje que debe ser predicado. La semilla tiene autoridad y poder por el nombre de Cristo. Él es la palabra, Él es el mensaje. Cualquier otro mensaje es irrelevante, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene salvación, no cambia vidas y no perdurará. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La semilla no se toca. O es la semilla o no es ninguna semilla. Es otra cosa. Por tanto, el sembrador debe conocer la semilla. Porque si no, no sabe lo que está plantando. Debe distinguir qué semilla está plantando. Si está sembrando la palabra de Dios, está siendo un sembrador para el reino de Dios. Si está sembrando otra cosa, es un sembrador para su padre el diablo. Así de sencillo. Ahora, primer tipo de tierra. Los de junto al camino son los que oyen la palabra del reino y no la entienden. Y luego viene el diablo y quita la palabra que se sembró en sus corazones para que no crean y se salven. Aquí hay dos actos de oposición
a la palabra de Dios. Primero, no la entienden y la rechazan. Y después viene el diablo y la quita. Es decir, el primer acto de rechazo a la palabra de Dios y el Evangelio no es el diablo, hermanos. Es la propia persona que rechaza el mensaje con sus propios razonamientos. No está diciendo, como a veces pensamos, que se lanza la semilla y el diablo está interfiriendo en medio. La quita, la quita. No. Es lanzada la semilla llega a la persona rechaza la semilla, pisotea la semilla y después el diablo la quita para que no se acuerde de ella. Ese es el orden que se establece en esta parábola. Ahora, ¿cómo es pisoteada la semilla del Evangelio? Bueno, 2 Corintios 10, 4-5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra oposición al conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las fortalezas mentales, los argumentos filosóficos, los contextos culturales, los prejuicios morales, las crisis personales, los traumas familiares o ataduras espirituales, todo lo que separa y aleja al ser humano de Dios. Todo lo que implica la guerra por un alma. Pero si se fijan, como les digo, no es hasta que se rechaza la palabra que Satanás hace su trabajo, que es quitarla para que se olvide. Primero, en primer término, quien rechaza y se opone a la palabra es el propio ser humano. Y una vez que no entró en el corazón, ni dio fruto en el corazón, el diablo la quita. Bien, segundo tipo de tierra. Los que fueron sembrados en pedregales. Estos son los que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo. Mucha euforia, pero poco temor de Dios. Creen por algún tiempo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la prueba, la aflicción, la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y se apartan. Fíjense, dice literalmente que creen por algún tiempo. Ahora, no entendamos esto como fe para salvación, sino más bien como fe para satisfacción. Por eso son de corta duración. Jesús nos advirtió en otra parábola, si recuerdan, los 2 cimientos, que las pruebas y dificultades vienen en nuestra vida por ser humanos. Ahora, no está hablando aquí en general de ese tipo de pruebas, porque dice que la prueba, la aflicción, la tribulación o la persecución es por causa de la palabra. Es decir, que desde el momento en que un ser humano se expone al Evangelio de Jesucristo, hay problemas. Se levantan todo tipo de problemas. Jesús está diciendo claramente, hermanos, que exponerse a la palabra de Dios es peligroso. Es de alto riesgo. Ahora, ¿para quién es peligroso? ¿Quién diría, esto es un peligro demasiado grande para mí y no quiero tomar riesgos? ¿Para los valientes y violentos que arrebatan el reino de los cielos? No, esos no ven el peligro, esos ven a Cristo. ¿Para quiénes? Para aquellos que aman más su vida que a Cristo. Para aquellos que aman más este mundo que a Cristo. Para aquellos que se aman más a sí mismos que a la palabra. Mateo 16, 25 al 26. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí está el asunto. Viene la prueba por causa de la palabra y salen corriendo, huyen. Porque por algún motivo pensaban que el Evangelio y la Iglesia era un parque de atracciones en lugar de un ejército y una batalla. El Evangelio no es un circo. El Evangelio es una guerra espiritual. Y si yo creo que me estoy alistando a un parque de atracciones con luces de colores, me estoy equivocando. El Evangelio de Jesucristo es ir a la batalla todos los días. Desde el primer momento que yo me expongo al Evangelio, Satanás está en guerra contra mí, el infierno está en guerra contra mí, el mundo está en guerra contra mí y mi propia carne está en guerra contra mí. Todo se levanta contra mí. Por eso, solamente los hijos de Dios, solo los que han oído, entendido, recibido y retenido la palabra,
pueden resistir las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones y persecuciones por causa de la palabra. Porque solo un hijo de Dios sabe que Satanás ha sido derrotado, que el mundo ha sido vencido, que la carne puede ser sometida con nuestro espíritu y que somos más que vencedores en Cristo. Solo un hijo de Dios lo sabe. Por eso, nadie que no haya tenido un verdadero encuentro con Cristo resistirá estas pruebas por causa de la palabra. Es el peor estado posible. Esperar recibir grandes loores, grandes riquezas y grandes aplausos de los hombres por acercarse al Evangelio y encontrarse con palos y golpes y oposición. Por eso Flexible, en el Progreso del Peregrino, pregunta a Cristiano, ¿y qué habrá en el cielo? ¿Habrá riquezas? ¿Habrá oro? ¿Cómo serán las calles? ¿A qué nos dedicaremos allí? Pero cuando llegan al pantano de la desconfianza y se cae en ese lodo, ¿qué hace Flexible? Se vuelve a su casa corriendo. Dice, oh, no, esto no es para mí. ¿Sufrir qué? Yo pensaba que esto era un parque de atracciones, no una guerra. Tercer tipo de tierra. Los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, los placeres de la vida y las codicias de otras cosas entran y los ahogan a ellos y a la palabra y no llevan fruto. Un caso muy gráfico de esto es Demas, colaborador de Pablo. Se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Primera mención, Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, dice Pablo. Filemón 1:23-24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y en la última carta escrita por Pablo antes de morir, 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas abandonó el Evangelio por dedicarse al comercio. Colaborador de Pablo en su ministerio, viendo cómo Dios obraba en ese tiempo por medio de Pablo y de sus colaboradores. Demas amó más el comercio que a Dios. Pesó a Jesucristo, pesó la gracia de Dios de un lado de la balanza y pesó hacer dinero aquí y ahora en este mundo y le valió más el comercio. Para un corrupto como Demas tiene sentido que el dinero y lo material valga más. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios no compra casas. La gracia de Dios no compra coches de lujo. La gracia de Dios no funda empresas. La gracia de Dios no hace viajes en business class ni tiene un jet privado. La gracia de Dios no es para eso. Es para cosas mucho más importantes. Y Demas vio eso y dijo, la gracia no me sirve. Y se dedicó al comercio. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mateo 19:23-24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Oh, David, entonces estás hablando de que los creyentes tenemos que ser pobres, ¿no? Es decir, un creyente no puede ser rico. Le estoy diciendo bíblicamente que es muy difícil que un rico quiera ser creyente. Y lo que le estoy diciendo también es que no hay ningún motivo para un hijo de Dios que tenga ninguna ambición personal después de conocer a Cristo de hacer riquezas aquí en la tierra. Es lo que le estoy diciendo bíblicamente. Que debemos contentarnos con lo que Dios nos da y con lo que Dios no nos da. Repita conmigo, lo que Dios nos da y lo que Dios no nos da. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres, sea vuestra forma de vivir, está hablando a creyentes, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
El creyente no está pensando en invertir en bolsa, ni en hacerse una lotería. El creyente está pensando en su eternidad en Cristo. 1 Timoteo 6, 8, 9, mira lo que dice el apóstol Pablo. Así que teniendo sustento, comida y bebida y abrigo, estemos contentos, ya es suficiente. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Proverbios 38, el contentamiento del creyente. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Suficiente. Es más fácil apartarse de Dios siendo rico que siendo pobre, es lo que le puedo decir. Ahora, no le estoy hablando del evangelio de la pobreza, ni desde luego del de la riqueza material. Le estoy hablando del único evangelio bíblico, que es el evangelio del contentamiento. Contentos con lo que tenemos ahora. Plenos en Cristo. Dando gracias a Dios por todo. Por lo que yo dispongo y por lo que Él no me permite que disponga. ¿Sí? Cuarto tipo de tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto oyen, entienden, reciben y retienen la palabra y dan fruto con perseverancia y producen a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, no solamente es gente que da fruto de arrepentimiento y fe para la salvación en su propia vida, no solamente gente que da fruto de buena conducta y obras del reino de los cielos, no solamente gente que da fruto en una vida piadosa como Cristo quiere que vivan, sino que además se convierten cuando crecen en sembradores para dar fruto en otros, porque se multiplica a 30, 60 y a 100 por uno. Es decir, una vez que yo he conocido a Cristo y estoy viviendo en el camino de Cristo y estoy viviendo en santidad en Cristo, soy un sembrador para otros. De lo que recibí de gracia, doy de gracia. Bien. Aplicación de la parábola. La parábola queda claro que es para aquellos que siembran el evangelio. Creo que esto es claro. Ahora, es una advertencia de Jesús, por lo tanto, a qué tipo de situaciones nos encontramos cuando sembramos la palabra. Bien, las conclusiones son las siguientes, brevemente. Primera conclusión. Para ser sembrador debo predicar ¿qué? La palabra de Dios. Si no plantamos la semilla del reino de los cielos, tenemos un 100% garantizado de fracaso. Nunca habrá fruto, nunca habrá salvación, nunca habrá fruto del reino de los cielos si no predico la palabra de Dios. Tengo un 100% de posibilidades de fracaso. Por lo tanto, el sembrador sabe que la única manera de que haya fruto es sembrando la semilla, la palabra de Dios. La segunda conclusión, el sembrador sabe que debe predicar la palabra de Dios siempre que sea posible. Porque fíjense que salió a sembrar y él tira la semilla, lanza la semilla. En Palestina en aquella época se lanzaba a voleo. Se ponían a sembrar y lanzaban. No medían exactamente dónde caía, sino más bien que proclamaban, lanzaban la semilla para que la tierra la recibiese. Fíjense que no está preocupado tanto de si cae en el sitio ideal, en el momento oportuno, sino que él siembra. ¿Qué hace un sembrador? Siembra. Bien. Tercera conclusión. El sembrador no es quien evalúa el tipo de tierra. Él simplemente está sembrando. No ha hecho un estudio previo a ver qué tipo de tierra es este, a ver cómo reaccionará si yo digo esto, y si cambiara otro tipo de semilla, quizá la retenería mejor. No. Él tiene la semilla correcta y lanza la semilla. No es el sembrador quien identifica el tipo de tierra, es el fruto o el no fruto lo que identifica el tipo de tierra. Siempre, hermanos, es el fruto. Por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:15. Cuarta conclusión. El sembrador no se desespera porque no toda la tierra dé fruto. Él confía en la providencia de Dios, él confía en la palabra de Dios y Dios es el que da fruto. Él, su labor es sembrar. No se fatiga, no se frustra, no se amarga, no se agota, él siembra. Quinta conclusión. A pesar de que parece que solo hay un 25% de fruto, porque 4 tipos de tierra y solo una da fruto, a pesar de no parecer un campo muy productivo, dice la palabra de Dios que Él multiplica a 30, a 60 y a 100 por uno, dando el fruto de todo el campo con tan solo un 25%. Es decir, que un sembrador sabe lo que Dios
puede hacer con un nuevo creyente para su gloria. Y si no, piensen en el apóstol Pablo, un solo hombre y vio todo lo que hizo para la gloria de Dios. Ahora, aquí no termina la explicación de la parábola. En los textos ponen otro título y parece que Jesús cambia, pero él sigue hablando. Lo puede comprobar tanto en Marcos 4 como en Lucas 8. Mateo, como le dije que es temático, se va a otras parábolas, pero Marcos y Lucas, que son cronológicos, siguen hablando lo que Jesús dijo y sigue hablando de la parábola del sembrador. Seguimos leyendo, Marcos 4, 21 al 25. También les dijo, después de explicar la parábola del sembrador y la interpretación, dice: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de salir o ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Ahora, aquí ya parece más misteriosa la explicación de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Un almud es un tipo de medida que era como una jarra gigante de metal que si pones una luz no vas a ver la luz, evidentemente. Este texto, esta frase es extraída del Sermón del Monte de Jesús y la repite aquí. Veremos esta frase en detalle en su contexto cuando hablemos del Sermón del Monte. Vosotros sois la luz del mundo. Ahí lanza esto. Ahora, avancemos un poco más. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Esta es una frase y un versículo que hemos utilizado muchas veces en muchos contextos, ¿verdad? Creo que todo padre cristiano ha utilizado este versículo con sus hijos sabiendo que ocultan algo. ¿No le ha pasado? Bueno, mis padres lo hacían habitualmente. El niño está escondiendo algo, el padre sabe que lo está escondiendo y el padre de forma bíblica dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y el niño dice: me han pillado, ¿sí? Bien, es un versículo muy interesante que usamos para muchos contextos. Y es verdad que es una frase muy poderosa de Jesús. Ahora bien, ciñéndonos al contexto, fíjese cómo es la palabra de Dios. Déjeme decirle que la interpretación más correcta de este texto, la aplicación más correcta e interpretación, es que Jesús está hablando a sus discípulos porque habla por parábolas y porque muchos no las entienden. Y acaba de explicar la parábola del sembrador. Y ahora dice: muchos no entienden lo que estoy diciendo. ¿Sí? Mi ministerio es local, estoy aquí en una playa hablando a una multitud en una playa. Parece que es algo de aquí a la hora, del momento. Los discípulos no tienen ni idea de lo que va a pasar con Cristo. Cristo sí. Ahora parece que está oculto, parece que es irrelevante, parece que no ha transformado muchas vidas todavía, parece que la gente no entiende. Pero dejadme que os recuerda que mi doctrina, la doctrina de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, será expuesto a la luz y puesto en alto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y todos los discípulos, todos los creyentes sembradores de la palabra propagarán el Evangelio a toda lengua, tribu y nación. Se pondrá en alto, se pondrá bien arriba, iluminará a todo el mundo. Lo que está diciendo Jesús es que lo que parecía algo local o puntual del momento de la historia, que muchos no entendían, alcanzaría a naciones. Que la doctrina de Cristo sería anunciada y proclamada. Esta palabra es un aliento para los sembradores. Es para animarnos, para recordarnos el poder de Dios. Que lo que ahora parecía un hombre sentado en una barca hablando a un grupo de personas sería y es el mensaje más importante de la historia, el más anunciado, el más escrito, el más leído, el más memorizado, el más expuesto de la historia, que sería el antes y después de Cristo. Ese es el poder del Evangelio y de la semilla. Por eso es tan importante guardar la semilla entonces y proclamarla.
cuando usted predica en una calle, cuando usted es testimonio a un familiar o en el trabajo, cuando usted ora por una persona que no conoce a Cristo, usted no es una persona puntual en un momento local, usted es parte de la historia de la iglesia y de Jesucristo, porque es parte de la siembra del evangelio a toda lengua, tribu y nación, para la gloria de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y somos parte de esa misión, somos parte de esa comisión. Somos parte del reino de los cielos, sembrando la semilla. Por eso te digo, amigo hermano, no te canses, no te agotes, no desesperes. Siembra, 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 siembra. Inunda este mundo de la buena semilla. Sembremos siempre, en todo tiempo. Y Jesús lo confirma: el que tiene oídos para oír, oiga, entienda lo que estoy diciendo. Ahora, las emociones están a flor de piel. Soy un sembrador. Soy parte del reino de los cielos. Estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me llamó a este mundo. Pero una advertencia. Jesús termina con una advertencia. Cuidado. Les dijo también: mirad, ¿qué oís? Estad atentos a lo que oís. Estad atentos al mensaje que recibís. ¿Cómo voy a anunciar el Evangelio de Cristo si no conozco el Evangelio de Cristo? Si no conozco a Cristo y su mensaje, no puedo ser sembrador. No estoy capacitado para ser sembrador. La única posibilidad de ser sembrador es, primero, haber recibido la semilla, haber retenido la semilla, haber dado fruto por medio de la semilla, para ahora poder sembrar en otros. Esa es la moraleja de la parábola. Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Esto es muy sencillo de entender, hermanos. Si yo no me tomo en serio el mensaje de Jesús, ¿por qué alguien tendría que tomarse en serio lo que yo diga? Si yo no quiero obedecer a Dios, ¿por qué alguien tendría que obedecerme a mí? Como esposo, como padre, como usted, lo que usted quiera. Si yo no quiero someterme a la autoridad de Cristo, que es la cabeza de este cuerpo, que es el Señor de esta iglesia, ¿por qué alguien tendría que someterse a mi autoridad como pastor? ¿O como esposo? ¿O como padre? ¿O como...? Con la medida con la que medimos, seremos medidos. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Esta traducción es bastante confusa, porque si no tiene, ¿cómo se le va a quitar? La mejor traducción del griego original sería más bien: porque al que tiene y retiene, se le dará más. Y al que tiene y no retiene, aun lo que tiene, se le quitará. Jesús está haciendo una comparativa con la buena tierra y la mala tierra. Y está siendo muy fuerte. Porque la buena tierra retiene la palabra, se nutre de la palabra, se nutre de Cristo y da mucho fruto. La mala tierra no retiene el mensaje. Ya sea porque los espinos ahogan la palabra, ya sea porque tiene falta de profundidad de sus raíces y no da fruto, ya sea porque las fortalezas de su propia vida rechazan la palabra y el diablo la quita. En cualquier caso, no retienen la palabra y la semilla les es quitada. Entonces, hermanos, la advertencia es muy grave y muy urgente. ¿Qué está diciendo Jesús? No pensemos, no demos por hecho que el exponernos al Evangelio de la palabra de Dios y rechazarla no tiene grandes consecuencias en nuestra propia vida. No pensemos que escuchar la palabra y rechazarla no implica graves consecuencias en nuestra vida. Le voy a contar una parábola propia. No son como las de Jesús, la mía es bastante peor, pero quizá le ayude a entender esto. Escúcheme bien. Imagínese que usted vive en un laberinto. Pared a la derecha, pared a la izquierda, techo arriba, suelo abajo, camino para allí o camino para allá. No hay más opciones. Vive en un laberinto. Nació en él, fue criado en él y educado en él. Para usted es normal vivir en ese laberinto. Es lo que conoce, es lo que vive
y camina todos los días por ese laberinto. El laberinto es tan largo y con tantas posibilidades que jamás nadie pudo hacer un mapa de él, ni mucho menos un mapa de cómo salir de él. Se cuentan historias de que hay una puerta de salida y que algunos viajeros del laberinto han desaparecido porque pudieron encontrar la puerta y salir por ella. Un día usted andando por el laberinto llega frente a una puerta. No sabría explicar muy bien cómo ha llegado hasta allí, pero la verdad y realidad es que ha llegado delante de esa puerta. La puerta tiene una inscripción que pone salida. Es una puerta vieja, estrecha, desgastada, humilde y pequeña. Para poder pasar por ella requiere que usted se agache y se ponga de rodillas y se humille para poder cruzarla. Junto a esa puerta vieja y desgastada se encuentra una señal que indica hacia otra dirección. La señal pone, sigue caminando. La señal tiene luces de colores, es de oro puro y llama mucho su atención. Alumbra un nuevo camino que usted no conocía en el laberinto, que parece llevarle a cosas maravillosas y muy buenas. Comparando la señal que me indica seguir caminando con la puerta, es mucho más apetecible seguir la indicación de la señal que agacharse y mancharse para pasarse por esa puerta. Usted piensa y decide, bueno, no pasa nada, seguiré un poco más por el laberinto. Estoy convencido de que recordaré dónde está la puerta y podré volver a encontrarla. Ahora entiende por qué hay tan pocos viajeros que salieron del laberinto. Jesús está diciendo, no des por hecho que la semilla dará fruto en ti si todavía no ha dado fruto. La garantía de que hemos retenido la semilla es que ha dado fruto. Hay gente que da por hecho que Dios llamará a su puerta todos los días de su vida, que Dios llamará a su corazón todos los días de su vida. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo seguirá trayendo convicción de pecado todos los días de su vida cada vez que escucha la palabra de Dios. Hay gente que piensa que el Evangelio seguirá perforando su alma cada vez que se expone a él. Pero déjeme recordarle que un día no hay más llamadas. El corazón se quedó tan endurecido al sonido que ya no lo escucha. Y estamos tan lejos como Demas, comerciando y menospreciando la gracia. Ahora te digo y te imploro por la misericordia del Señor, y a ti te hablo ahora en el nombre de Jesús. Dios llama, pero no siempre llamará. Y no es porque Dios no tenga amor, es porque nos hemos alejado tanto que ya no escuchamos la llamada. Así que te imploro y te ruego. Se acabaron los cuentos chinos. Se acabaron los juegos y las luces de colores. La feria se apagó hace tiempo. O batallas o te mueres. El mundo se nos lleva. Simplemente observa. Simplemente observa. Incluso gente que dice que es creyente. Observa. ¿Qué es esto, Señor? Piensa. Piensa por un instante. El Evangelio es lo más duro que uno pueda escuchar y a la vez es lo más poderoso, es lo más bueno que uno pueda escuchar. Es el único mensaje que merece ser predicado. Es la única semilla que merece ser plantada. Y mientras Dios nos permita seguir vivos,
Es el único mensaje que vamos a predicar. No hay otro. No hay otro. Me es indiferente lo que prediquen los demás. No lo sé, ni lo que hacen. No es mi responsabilidad. No es mi asunto. Pero sí es mi responsabilidad lo que yo siembre. Y yo siembro para la gloria de Dios. Ahora le digo, ¿querrá usted salir por esa puerta? ¿Querrá usted hoy agacharse, mancharse las rodillas y salir por esa puerta? Yo le puedo decir que el día que salí por ella, mi vida cambió. Por eso no le hablo de mí, le hablo de mi Salvador. Le hablo de esa puerta. Salga por la puerta. No tenga miedo. Confíe en Dios. Confíe en Dios. Y usted verá y entenderá el amor, la gracia y todo lo que Dios es. Usted podrá vivir y dar fruto porque la semilla fue retenida por su corazón. Póngase de pie esta mañana.